El tema de hoy es gráficos en la hoja de cálculo, también conocidos como gráficas. Veamos primeramente qué son y cuál es su utilidad. Los gráficos representan visualmente la información por medio del uso combinado de puntos, líneas, figuras, números, símbolos, palabras, sistemas de coordenadas, colores, sombras, etc. El objetivo de los gráficos estadísticos es comunicar ideas complejas con claridad, precisión y eficiencia. Los tipos más comunes son los que se muestran a continuación. Se debe seleccionar el tipo de gráfico adecuado de acuerdo a los datos que se presenten. Iniciemos con los gráficos de barras. Son una representación visual de los datos utilizando rectángulos horizontales o verticales, cuyas longitudes son proporcionales a las cantidades que representan. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí una lista de las respuestas que dieron 50 personas con respecto a su deporte de preferencia. Vamos a hacer un conteo de estas respuestas y posteriormente generar las gráficas correspondientes. Seleccionamos los datos, lo podemos hacer con el mouse o también lo podemos hacer con combinaciones de teclas. La combinación de teclas Shift Control flecha abajo permite seleccionar una fila de celdas. Seleccionamos nuestros datos, copiamos y pegamos en algún espacio disponible. Nuevamente seleccionamos este segundo conjunto de datos y en la ficha datos tenemos la opción quitar duplicados. Continuamos con la selección actual. Y se obtuvo un resultado de 11 respuestas. Ahora vamos a hacer el conteo. Conviene aplicarle un nombre a este rango de datos. Seleccionamos los datos y en el cuadro de nombres aplicamos un nombre. Le voy a asignar deportes. Para hacer el conteo utilizamos la función contar.si. El rango va a ser deportes y el criterio va a ser cada uno de los deportes. Tenemos aquí una respuesta o un resultado de 7. Rellenamos hacia abajo y aquí está. Ahora sí, ya podemos generar nuestras gráficas. Vamos a aplicarle un formato condicional a este conjunto de datos para ver la frecuencia de cada uno de ellos. Escogemos barra de datos. Puede ser un relleno degradado o puede ser un relleno sólido. También podemos simular un conteo con la función repetir, donde el texto que vamos a repetir va a ser la barra inclinada. ¿Cuántas veces? Pues el resultado que se obtuvo. También esta fórmula la rellenamos hacia abajo de forma automática. Ahora sí vamos a generar nuestras gráficas. Seleccionamos nuestros datos, solamente la lista de deportes y su frecuencia. Y en el menú insertar tenemos insertar gráfico de columna o de barra. Vamos a hacerlo de columna. El título del gráfico se puede cambiar de acuerdo a la información que tenemos aquí en nuestra hoja de cálculo. Seleccionamos título del gráfico, hacemos clic en la barra de fórmulas, signo igual, y seleccionamos el texto correspondiente. Tenemos aquí nuestra gráfica de columnas, la podemos mover a una hoja nueva, pero aquí sí va a ser necesario darle formato al texto para que se alcance a distinguir. Vamos a generar ahora una gráfica de barras. Nuevamente
El título del gráfico lo podemos cambiar. Y movemos el gráfico a una hoja nueva, con las mismas modificaciones de formato, para que los textos se distingan. Si modificamos los datos originales, también los gráficos se deben actualizar. Podemos ordenar los deportes en orden ascendente y vemos cómo los gráficos se actualizaron. Pulsamos tabulador y ahora ordenamos de mayor a menor. También vemos cómo los gráficos se actualizan. Veamos ahora cómo generar un gráfico multicolumna. Tenemos aquí el consumo de energía eléctrica de 3 familias durante los 6 bimestres del año pasado. Podemos generar un gráfico para cada uno de ellos. Convendría generar un mini gráfico. También tenemos estas opciones para insertar mini gráficos de líneas, de columnas o de ganancias o pérdidas. Vamos a insertar un mini gráfico de línea para cada familia. Ahí vemos la tendencia. Ahora vamos a generar el gráfico multicolumna. Seleccionamos toda la información. Aquí está el resultado. Corregimos el título del gráfico y podemos mover este gráfico a una hoja nueva. Mejoramos el formato de nuestra gráfica. Aquí están los resultados. Pasemos ahora al gráfico circular. Un gráfico circular o de pastel es un círculo dividido en partes, donde el área de cada parte es proporcional al número de datos de cada categoría. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí información con respecto a la población por continente. Vamos a generar un gráfico circular, también conocido como gráfico de pastel. Seleccionamos nuestros datos e insertamos el gráfico circular. Corregimos el título del gráfico y ahí está el resultado. Podemos cambiar el formato. Entre ese formato, pues los colores y algún estilo que nos muestre los porcentajes. El color de algún sector lo podemos cambiar. Y podemos cambiar el formato de las etiquetas de datos. Este es el resultado. Los porcentajes también se pudieron haber calculado. Para eso es necesario calcular la suma y obtener una proporción.
utilizamos referencia absoluta, tecla F4. Estos porcentajes corresponden exactamente a los de la gráfica. Pasemos ahora a los gráficos de líneas. Estos gráficos muestran una serie como un conjunto de puntos conectados mediante una sola línea. Los gráficos de líneas se usan para representar grandes cantidades de datos que tienen lugar durante un periodo continuo de tiempo. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí la información de las temperaturas mínima y máxima en la ciudad de Tehuacán durante el mes de marzo. Seleccionamos nuestros datos e insertamos un gráfico de líneas. Corregimos el título del gráfico. Y este es el resultado. Movemos nuestro gráfico a una hoja nueva. Pasemos ahora a los gráficos combinados. Un gráfico combinado es una visualización que combina las funciones de los gráficos de barras y de líneas. Tenemos aquí las ventas proyectadas y las ventas reales del año pasado de un negocio. Seleccionamos nuestros datos e insertamos un gráfico combinado. Actualizamos el título del gráfico. Movemos el gráfico a una hoja nueva y este es el resultado. Esta es la primera parte del tema gráficos en la hoja de cálculo.